Y bueno, hubiese querido colocar de fondo en la prédica la bandera de Argentina, pero de pronto creaba controversia. Entonces decidí colocar un fondo más controversial, ¿sí? Para que crezca la controversia. Y ahí ustedes lo pueden ver. Hoy se están enfrentando dos gigantes del fútbol a nivel mundial, ¿sí? Pero siempre en el mundo espiritual hay una confrontación permanente entre un poderoso y el todopoderoso. Amén. Entre un poderoso y el todopoderoso. Y no es tanto que estén midiendo fuerza, porque a la luz de la palabra de Dios ya sabemos quién es el vencedor. A la luz de la palabra de Dios ya tenemos la garantía de quién es el triunfador en estas dos fuerzas, ¿cierto? ¿Quién es? Por eso quiero que hoy disfrutemos de una enseñanza que va a ser particularmente, recursiva, para que podamos nosotros salir de este lugar y ponerla en práctica. Vamos a estar hablando sobre resistir al diablo, ¿sí? ¿Cómo resistir al diablo? Eso es importante, porque a veces, hermanos, nos volvemos como muy laxos con respecto a los ataques del enemigo. ¿Cuántos saben que Satanás está presente? ¿Sí lo sabían? Sí, nosotros no creemos en esa teoría de los SSS, salvo siempre salvo. Ellos creen que Satanás ya fue destruido y que la maldad que se ve hoy en día es solamente producto de la carnalidad humana, pero que el diablo ya fue destruido. No, según la Biblia, y específicamente según las cartas paulinas, Satanás está presente. Satanás ya fue vencido por nuestro amado Cristo en la cruz del Calvario, pero todavía no ha sido destruido. Según la Biblia, en Apocalipsis 22 hay un momento específico donde va a ser, después del milenio, va a ser lanzado al lago de fuego. Amén. Bueno, pero de eso vamos a hablar en unos minutos. Yo quisiera que en este momento usted cierre sus ojos y le diga: Espíritu Santo, tengo necesidad de que me hables específicamente en este aspecto de cómo resistir al diablo. Háblame de una manera clara, Señor. Porque así como hoy se están enfrentando dos equipos fuertes que son potencia en el manejo del balón, también soy consciente de que en este momento hay una confrontación titánica entre el bien y el mal, donde sé, mi Señor, que tú, amado Dios, ya eres el ganador, pero yo estoy involucrado ahí, Señor. Estamos los seres humanos involucrados en esta confrontación y necesitamos tomar tus armas, tomar tus herramientas para poder hacerle frente al enemigo y resistirlo, para que él se dé cuenta que nosotros estamos en el lado ganador. Mi amado Dios, háblanos, por favor, y permítenos ser ministrados de una manera poderosa y especial en Cristo Jesús. Amén y amén. ¿Cuántos bendicen el nombre del Señor con un fuerte aplauso en esta hermosa mañana? Aleluya. Saludamos a toda nuestra audiencia en este momento también que se conecta para recibir la palabra, y deseamos de todo corazón que hoy lo que Dios ha preparado como banquete espiritual para nosotros, para ustedes, sea de gran bendición. Así que prepara tu corazón y que esta palabra edifique y fortalezca tu fe y te ayude a tomar decisiones poderosas para crecer en tu fe. Vamos a leer lo que dice un versículo muy conocido. Dice la palabra del Señor: someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. ¿Qué tal si lo leen ustedes a la voz de tres, bien fuerte, que se oiga? 1, 2, 3. Someteos pues a Dios. Amén. Bueno, como les decía inicialmente, mis hermanos, sabemos que Dios y Satanás están en guerra. No debemos ignorar eso. El creyente debe tener esa mentalidad de que estamos en un mundo donde hay una constante guerra espiritual. Pero lo bueno, o la buena noticia, es que sabemos muy claramente quién ya venció. En esta guerra ya hay un ganador y un perdedor. Según la verdad bíblica, Dios ya venció a Satanás. Vamos a leer. A mí me fascinan los versículos de Apocalipsis. Estoy enamorado del libro de Apocalipsis. Apocalipsis 12, versículos 10 al 12. Yo quiero que por favor siga conmigo esta lectura. A mí me pone los pelos de punta, porque mire lo que experimentó Juan.
Entonces oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo. Porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Por lo cual, alegraos cielos y los que moráis en ellos. Ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene... A la altura de este pasaje bíblico ya ha ocurrido el arrebatamiento de la iglesia. Amén. El arrebatamiento más o menos está implícito, no explícito, está implícito a partir del capítulo 4 de Apocalipsis. Y estamos en el capítulo 12 y aquí entonces ya se muestran dos escenarios: moradores del cielo y moradores de la tierra. ¿Qué van a experimentar los moradores del cielo? Según lo que encontramos en este texto, van a experimentar la plenitud del reino de Dios a través de su Cristo, a través de su Salvador. Y la expulsión de Satanás para que reciba total libertad de venir y hacer sus últimas diabluras aquí en la tierra es en ese momento. En ese momento es donde Dios dice: ay de los moradores de la tierra, es decir, de los que quedaron del arrebatamiento de la iglesia. Ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira. Va a tener más o menos unos 3 años y medio, donde va a poder, a través de su engendro, que es el anticristo, va a poder desarrollar todo su plan diabólico a plenitud para poder hacer el mayor daño posible en la tierra. ¿Y por qué va a despojar de su ser la mayor cantidad de maldad en ese tiempo? Porque sabe que le queda poco tiempo, porque el siguiente suceso, cuando venga Cristo a salvar a su pueblo Israel, ¿sí?, que estará amenazado completamente por el imperio del anticristo, en ese momento Dios desciende, Jesucristo desciende para salvar, como en los tiempos del Antiguo Testamento, a su pueblo Israel. Y después entonces Satanás es lanzado al abismo, encadenado durante 1000 años, para poder en el milenio, que es la degustación del reino eterno de Dios. Acuérdense que para el Señor 1000 años es como un día, y un día como 1000 años. Entonces el milenio va a ser una degustación de lo que va a ser la plenitud del reino de Dios. Pero el propósito del milenio es ¿para qué? Para que se cumplan las profecías dadas por los profetas del Antiguo Testamento para ese tiempo, que todavía no se han cumplido. Hay muchas profecías en Isaías, en Malaquías, aún en Oseas, en Zacarías, en Ezequiel, que no se han cumplido porque obviamente todavía no ha llegado ese tiempo. Se van a cumplir en el milenio. Y entonces, en ese tiempo, Satanás estará atado. Después de ese milenio, vuelve a ser desatado y logra reunir una gran cantidad de gente que estuvo sometida en el milenio al gobierno de Cristo solo por obediencia. Y esa es otra razón del milenio. Dios permite ese reino milenial para demostrarle a la humanidad que el juicio que viene sobre la humanidad desobediente es totalmente justificada. Porque ni siquiera durante el gobierno milenario de Cristo, esa gente cambiará su corazón. Es un corazón pervertido. Eso significa entonces que el juicio de Dios será al 100% justo y verdadero. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, cuando Cristo vuelva, el diablo y todo lo que él representa será eliminado para siempre. Escuche lo que dice Apocalipsis capítulo 20, versículo 10. Esto ocurre después del milenio, cuando es Satanás nuevamente desatado, y después el Señor destruye prácticamente vence definitivamente el pecado. Dice: y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia al principio del milenio y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Ese es el destino que le depara
al diablo. Diga conmigo, pobre diablo. Sin embargo, mis amados hermanos, tenemos que ser conscientes que Satanás en este momento todavía tiene poder. Él perdió ya toda la autoridad, que es el derecho legal para hacer algo, ya lo perdió por la obra de Cristo. Pero todavía Dios le ha permitido tener poder, que es la habilidad para hacer algo. Ese poder está activo en este momento y lo está utilizando para poder generar cualquier cantidad de artimañas para convencer a los creyentes que se alíen con él. Y es ahí donde nosotros los cristianos tenemos que cuidarnos de no ignorar las maquinaciones de Satanás. No es obsesionarnos por la obra satánica y entonces ver demonios en todos lados y echarle la culpa al diablo por todo lo malo que nos pasa. No, no es eso. Es no ignorar que la presencia de Satanás está activa en este mundo. El mismo Señor, o en una de las cartas, se dice que el mundo entero está ¿qué? Bajo el maligno. Este mundo está como está precisamente porque Dios le ha dado permiso a Satanás ser príncipe de la potestad del aire, ¿sí? Sin embargo, mis amados hermanos, los creyentes tenemos una tarea de la cual nosotros no debemos descuidar en ningún momento, y es la tarea de resistir al diablo. Diga conmigo, debo resistir a Satanás. Otra vez, dígalo más fuerte, debo resistir a Satanás. Tú y yo somos llamados a vivir diariamente en resistencia contra las obras de las tinieblas. Hay un problema muy delicado en este tiempo y es que nos estamos relajando demasiado con respecto a las maquinaciones satánicas, con respecto a las estrategias y artimañas de las tinieblas. Y tenemos que volver a tomar conciencia, iglesia, de que estamos en una guerra espiritual. Nos guste o no nos guste, aquí nosotros los cristianos no estamos de paseo, aquí no estamos de celebración, aquí estamos es de combate. Dios nos tomó por soldados, ¿cuántos dicen amén? Y todo aquel que ha sido tomado como soldado tiene conciencia de querer agradar a aquel que lo tomó por soldado. No milita en las cosas del mundo, sino que en lugar de enredarse en los negocios de la vida, se enfoca en la misión para la cual Dios lo trajo a esta tierra. Los cristianos hoy día estamos muy distraídos, enfocados en cosas efímeras, en cosas que no tienen tanta relevancia, y por eso el enemigo a veces nos vuelve un 8, y por eso a veces el enemigo logra hacer de las suyas con nosotros, porque fácilmente canjeamos lo importante por lo urgente, ¿sí? Vivimos supremamente ocupados y preocupados por lo urgente, y lo realmente importante lo descuidamos. Ahora, la única y eficaz manera de resistir al diablo es manteniéndonos cerca de Dios. Que no se le olvide esa frase. Si usted le escribe, con eso ya prácticamente se lleva el corazón de esta enseñanza. Somos llamados a resistir al diablo, pero ¿cuál es la manera más eficaz? ¿Cuál es la manera más clara para poder cumplir con este propósito? Manteniéndonos cerca de Dios. ¿Cómo logramos mantenernos cerca de Dios? A través de cultivar diariamente una íntima comunión con el Espíritu Santo. Mis hermanos, hay 4 maneras. A ver, escríbanlas rápidamente, mire, porque aquí no me voy a detener tanto. 4 maneras de mantenernos cerca de Dios, según lo indica el apóstol Santiago. Esa es la tarea de esta semana. Léanse, por favor, toda la carta del apóstol Santiago. Es corta. Y la van a leer bajo estos anteojos que les voy a entregar. Voy a leer a Santiago para poder aprender cómo acercarme a mi Señor, cómo estar cerquita, apegadito a Él. Número 1, según Santiago 4:7, la primera parte que dice, así que humíllense delante de Dios, ahí está la clave. Lo primero es humillarme delante de Dios. ¿Quieres estar cerca de Dios? Humíllate. ¿Cómo logró volver a estar cerca el hijo pródigo de su padre? Humillándose, ¿cierto? Reconociendo su error, reconociendo que definitivamente no
obró de manera correcta y en lugar de justificar su error, lo que hizo fue ir delante del Padre y decir: he pecado contra el cielo y contra ti. ¿Qué significa entonces humillarnos delante de Dios? Significa someternos a su autoridad, someternos a su voluntad. Es disponernos a seguirlo y a entregarle el absoluto control de nuestra vida. Así es como nos humillamos delante de Dios. Cuando hay una área en nosotros que no queremos entregársela al Señor, significa que no hay humildad. No nos estamos humillando delante de Él. Y por tanto hay una brecha. Número 2, la segunda parte del versículo 7 de Santiago 4 dice: resistan al diablo y él huirá de ustedes. Entonces es resistiendo al diablo. Primero, humillándonos delante de Dios. Segundo, resistiendo al diablo. ¿Cómo podemos traducir de manera práctica esa palabra resistir al diablo? Mire, es muy fácil. Es no permitiendo que las tentaciones de Satanás tengan éxito en su vida, ¿sí? Es no darle oportunidad al diablo de tentarnos, ni tampoco de seducirnos. Tan pronto usted detecte que el diablo como que lo está alentando a hacer algo de lo cual el Espíritu Santo le da testimonio que eso no debe ser así, que no debe hacer eso, que no debe tomar esa decisión, que no debe ir en esa dirección, que debe tener cuidado con esa relación, con esa persona, inmediatamente entonces obedecer a Dios. En ese momento estás resistiendo al diablo. En tercer lugar, Santiago 4:8 nos dice: acérquense a Dios y Dios se acercará a ustedes. Lávense las manos, pecadores, purifiquen su corazón, porque su lealtad está dividida entre Dios y el mundo. Entonces, la tercera manera de mantenernos cerca de Dios es manteniendo las manos limpias y el corazón puro. Manteniendo las manos limpias y el corazón puro. Todos los cristianos deberíamos todos los días, cuando nos levantemos, renovar nuestro voto de santidad, nuestro voto de pureza delante de Dios. Donde antes de colocar los pies en el piso, le dijéramos a Dios: Señor, así como tú eres santo, yo quiero hoy ser santo. Quiero vivir en pureza. Quiero vivir enfocado en tu propósito, porque cuando hablamos de santidad estamos hablando de esos dos elementos, pureza y propósito, ¿sí? Entonces, hoy me voy a enfocar en todo lo que voy a hablar, en todo lo que voy a hacer, en la manera como me voy a relacionar con mi prójimo. Voy nada más ni nada menos que a vivir en santidad. La santidad es una de las armas que más ahuyentan a Satanás. Cuando Satanás detecta que en ese hijo o en esa hija de Dios hay santidad, el diablo dice: aquí no tengo nada que hacer. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es una persona que está muy consciente de la presencia de Dios en su vida. La santidad nos hace conscientes de la presencia de Dios. Descuida la santidad y verá que usted fácilmente coquetea con el pecado. Usted fácilmente: no, esto es pecado, pero esto no me hace daño. Y me siento con el pecado y paso tiempo con el pecado. Y actúo como Sansón: estoy confiado en mí mismo, esta vez como las otras veces voy a salir ileso. Y cuando nos damos cuenta, nos quitan los ojos, ¿sí? Y en cuarto lugar, que haya llanto en lugar de risa y tristeza en lugar de alegría. Este cuarto elemento para poder acercarnos o mantenernos cerca de Dios se refiere a sentir dolor por su pecado y buscar el camino del arrepentimiento. Y este cuarto punto me da esperanza, porque con el anterior usted de pronto dice: pero bueno, ¿y si peco? ¿Y si fallo? Y si hay alguien que dice que no comete pecado, pues es un mentiroso y hace que Dios sea mentiroso. Porque todos pecamos, amén. Pero la diferencia que tenemos que tener muy clara es que una cosa es cometer pecado y otra cosa es practicar el pecado. No seamos practicantes del pecado, porque entonces significaría que tenemos la naturaleza del diablo en nosotros. Porque el que practica el pecado es porque ama el pecado. Cuando cometemos pecado, inmediatamente el Espíritu Santo nos hace sentir que hemos dañado nuestra comunión con Dios, que es lo más valioso para el creyente. Y en ese momento entonces, lo que más anhelamos volver a restaurar es nuestra comunión con Dios. Si usted peca y no siente nada, no pasó nada, y sigue en ese estado, revise cómo está su comunión con Dios.
porque lo más probable es que la tiene bien destruida, ¿sí? Pero si usted peca, inmediatamente usted siente un profundo dolor y usted dice, no, no me siento bien hasta que no vuelva a estar en paz con mi Dios, no voy a descansar, significa que realmente usted es una persona que ama a Dios. Por eso exprese sin temor la profunda tristeza que hay en su corazón, sea expresivo delante del Señor, que le duela el pecado que ha cometido. No vaya delante de Dios y dice, Señor, perdona mis pecados, sí, yo sé que te he ofendido, Señor, pero tú sabes mi debilidad, Señor, ayúdame, no lo vuelvo a hacer. No, esa no es la actitud. Parte de la correcta actitud de un arrepentido es que siente verdadero dolor porque entiende y comprende el daño tan terrible que ha cometido a su comunión con Dios. El daño no se lo ha hecho a Dios, el daño se lo ha hecho a sí mismo. Y después humíllese delante de Dios, buscando restauración y buscando la capacidad por el Espíritu Santo para restablecer esa comunión. Ahora, iglesia, frente a lo anterior, frente a estos 4 punticos interesantes para poder mantenernos cerca de Dios, y bajo el propósito noble de hacerle frente a las artimañas del diablo, yo quiero entregarte unos recordatorios muy importantes que nos van a mantener enfocados en nuestra batalla espiritual. Yo quiero que hoy salga de este lugar consciente de que allá afuera lo que le espera es ¿qué? Una batalla. Amén. Cuando uno se concientiza de las cosas y llega el momento de enfrentarlas, no lo toman por sorpresa, sino uno está preparado, ¿cierto? Y puede entonces de manera más eficaz y de manera más estratégica hacerle frente a eso. Pero si nosotros vivimos distraídos y de pronto retroalimentando nuestra mente de las mentiras de Satanás, de que no, eso ser cristiano es chévere, ser cristiano es ir de paseíto, ¿sí? Ser cristiano eso es pasarla rico. Y el diablo contento y feliz al nosotros estar alimentando esa perspectiva, porque en el momento que menos nos damos cuenta, él logra noquearnos, ¿sí? Ese es el propósito de él, robarnos, matarnos y destruirnos. Así que yo quiero que hoy usted, por favor, tenga en cuenta esos recordatorios. Si va a escribir ahí, escriba recordatorios. Esos recordatorios son para que te mantengas enfocado diariamente. El primer recordatorio tiene que ver con no culpar a Satanás de todos los pecados que cometemos. Amén. No culpemos a Satanás de todos los pecados que cometemos, porque a veces caemos en ese error, ¿no? Diablo mentiroso que me hizo pecar. Para poder calmar la conciencia y no entrar en arrepentimiento. Cuando uno acalla la conciencia, está cerrando la única puerta para el arrepentimiento, ¿sí? El arrepentimiento es lo que nos indica, póngase de acuerdo con Dios en llamar pecado lo que es pecado. Confiese su pecado diciéndole, Dios, mira, esto que hice se llama pecado y me duele haberlo cometido. Y estoy aquí, Señor, no para justificarme, estoy aquí para decirte, perdóname, Señor, porque definitivamente cometí esta falla. Erré en el blanco. Así que recordemos que todavía los creyentes lidiamos con una naturaleza carnal que nos atrae al pecado. No nos olvidemos de eso. Cristo ahora ha nacido en nosotros y somos nuevas criaturas. ¿Cuántos dicen amén? Diga conmigo, yo soy nueva criatura. Pero como todavía estoy sujeto a este cuerpo de pecado, hay una naturaleza pecaminosa que se conoce como la carne, que lucha en mis miembros contra la ley de Dios que se activa en mi mente. Eso lo dijo Pablo en Romanos 7, ¿sí? Y especialmente cuando estoy siendo tentado, es donde más tengo que activar esta batalla espiritual. Un delicado problema que podemos librar los creyentes es que justo en el momento de la tentación nos relajamos, accedemos fácilmente a las propuestas tentativas y ni siquiera nos dimos por enterados de que estábamos en batalla, porque no dimos la pelea, ¿sí? El cristiano tiene que dar la pelea. Recuerda el caso de José. Qué batalla tan cruenta la que tuvo que librar este joven. Y no fue de un día. La Biblia registra que era constante los asedios, los ataques de Satanás a través de esta mujer. Y él se fortalecía en Dios. Y llegó un momento donde se desesperó esta mujer
y orquestó todo un escenario para que nadie estuviera en casa sino solamente ellos dos. E hizo el último intento a las buenas y nada, falló. Y entonces se desesperó y lo tomó por la ropa. Digo, aquí a las buenas o a las malas, pero te acuestas conmigo. Y fue cuando él tuvo que salir huyendo. No sé si usted ha notado el dato bíblico sobre el proceso que ejecuta Dalila para poder extraerle la verdad de su secreto de la fuerza. También durante varios días. Y dice una parte del texto en Jueces que hubo un momento donde ella angustiaba el alma de Sansón. Angustiaba, esto se llama batalla espiritual. Hoy no queremos pagar ese precio de ser angustiados frente a la tentación, sino que medio nos sentimos presionados, entonces cedemos. Y ahí es donde entonces viene el descalabro. Tenemos que empezar a entender que parte de la batalla espiritual no tiene que ver solamente con el diablo, sino que tiene que ver con nosotros mismos, con nuestros propios deseos, con nuestra concupiscencia. Satanás puede persuadir a pecar, eso es muy cierto, pero él no puede hacer que la gente peque, porque si fuese así, no tendría sentido. Satanás no tiene ningún permiso, ningún derecho legal para hacer que la gente peque. Cualquier persona que peca, peca por su propia voluntad. Amén. Pero los pecados que Satanás realiza son producto del papel que juega nuestra naturaleza pecaminosa. ¿Por qué Satanás tiene muchas veces éxito en que sus propuestas se lleven a cabo? Porque nosotros le damos facultad, ¿sí? Nosotros accedemos. Así que somos responsables de los pecados que cometemos. Dígale allá a su vecino, por favor, eres responsable de los pecados que cometes. Y ahora tú respóndele, tú también. Gloria al Señor. Siguiente recordatorio, iglesia, que nos ayuda a estar enfocados en esa batalla constante, diaria, espiritual. Satanás puede obrar a través de la mayoría de los pecados que cometemos. Por eso es que la Biblia es tan clara y nos dice que no pequemos. Tratemos de pecar lo menos posible, mis amados hermanos. ¿Por qué? Porque cuando yo peco, estoy creando un caldo de cultivo para que Satanás se le facilite de una manera increíble su accionar en contra de nosotros. Miren, Satanás necesita 2 permisos antes de hacer cualquier cosa contra un cristiano. ¿Cuántos permisos? 2. Tiene que pasar por 2, tiene que pasar 2 solicitudes, ¿sí? El primer permiso tiene que pedírselo a Dios para atacar a los creyentes. Por eso cualquier cosa que te suceda, cualquier cosa que ocurra, es porque Dios lo permite. Amén. Porque amas a Dios. Entonces con eso ya tranquilízate. Bueno, esto está pasando porque Dios lo permitió, y si Dios lo permitió, Dios no tiene malas intenciones conmigo, no tiene pensamientos de mal conmigo, Él tiene un fin y una esperanza conmigo. Pues si tengo que pasar por esta prueba, pues si tengo que pasar por este momento incómodo, lo voy a recorrer, pero Él va a estar conmigo. Y a la postre hará una señal para bien. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Esto fue lo que sucedió con Job capítulo 2, versículo 6. Dice, muy bien, le dice Dios a Satanás, haz con él lo que quieras, pero no le quites la vida. ¿Sí? Entonces, Satanás tuvo que ir delante de Dios y pedir permiso. Si Dios le hubiera dicho no, pues no podía haber hecho absolutamente nada. El segundo permiso debe ser dado por el creyente para poder hacerle el daño. Ese es el segundo, ¿sí? Primero le pide permiso a Dios, y en segundo lugar le pide permiso ¿a quién? A la persona. ¿Cómo le pide Satanás permiso a la persona? No es que venga y se le presente y le diga, oye, ¿me permite hacerle daño? No. Él está como un buen vigilante mirando en qué momento le entregamos un derecho legal, eso al acecho, como un león rugiente, ¿sí? Para mirar en qué momento nos puede devorar. Ese es el permiso, cuando nosotros accedemos a las propuestas engañosas. Hay un caso en Hechos capítulo 5, versículo 3,
el famosísimo caso de Ananías y Zafira. Y aquí Pedro está confrontando a Ananías y le dice, ¿por qué has permitido que Satanás llenara tu corazón? O sea, para que Satanás hubiese llenado el corazón de avaricia, de mentira, de engaño, ¿tuvo que permitirlo quién? Ananías, ¿sí? Cuando los dos con la esposa hablaron y dijeron, bueno, ya que logramos vender la heredad, es que, bueno, nos emocionamos y nos pusimos a prometer y ahora mira, ahora que llegó toda esta plata, yo creo que esto es como mucho, entonces saquemos una partecita y le llevamos el resto allá al apóstol y le decimos entonces que mire, en esto fue que realmente vendimos la heredad. Y los dos consintieron. Los dos dieron permiso para que Satanás pudiese sembrar esa maldad, la mentira. Le dice Pedro, le mentiste al Espíritu Santo y te quedaste con una parte del dinero. Y ya usted conoce el resto de la historia, ¿sí? Trágica. Entonces el poder de Satanás contra el cristiano siempre es limitado y su autoridad es nula. No le tenga miedo al diablo, pero sí esté muy pendiente de lo que usted le permite hacer al diablo. Por eso hay que ser obedientes a la palabra del Señor, porque cuando desobedecemos, nosotros mismos abrimos brechas. Las brechas son espacios entre muro y muro, y por ahí Satanás fácilmente puede lanzar sus dardos. El tercer recordatorio para poder mantenernos enfocados en esa guerra espiritual diaria que mantenemos los creyentes, es que nuestra fuerza de voluntad no es garantía para vencer a Satanás. Recuerda eso, por favor. Nuestra fuerza de voluntad no es garantía para vencer a Satanás. Y miren, mis hermanos, Jesucristo, el Hijo de Dios que se encarnó, nos dio un ejemplo extraordinario al respecto. Jesucristo, cuando Satanás vino y lo enfrentó allá en el monte de la tentación, ¿qué hizo el Señor Jesucristo? ¿Lo enfrentó desde sus fuerzas? Acababa de ayunar 40 días y 40 noches. Uno podría decir, wow, eso está súper ungido. Pero ¿cómo enfrentó Jesús a Satanás en esa tentación? ¿Lo enfrentó desde su humanidad o lo enfrentó con el poder de la palabra de Dios? Ahí está claro. Entonces no pensemos que es con nuestra fuerza de voluntad que vamos a poder tener éxito frente a los ataques malignos, no. En el momento en que empezamos a sentirnos confiados en nosotros mismos, ahí es donde Satanás nos dice, esa es mi víctima. Está completamente vulnerable porque está confiado en sí mismo y dejó de depender de Dios, ha quitado su cobertura. Entonces Jesús se le enfrentó no con su propia voluntad, sino con la palabra del Señor, con el famosísimo escrito está. Iglesia, tenga en cuenta que nuestras buenas intenciones, la fortaleza de carácter, la educación que de pronto poseamos o cosas semejantes, no hacen que Satanás se sienta de pronto amenazado. A Satanás no le importa eso no tiene valor para él. Realmente Satanás está mirando y está examinando qué tanto estamos dependiendo del Señor, qué tanto dependemos del Señor. Los creyentes necesitamos confiar plenamente en la verdad de Dios, así como lo hizo Cristo en el monte de la tentación. Dependamos totalmente de Él. Si Él dependió de la palabra de Dios, ¿cuánto más nosotros? Amén. No es porque usted de pronto se sienta, es que yo estoy muy bendecido, me siento que estoy en una comunión perfecta con Dios, me siento que el Espíritu Santo me ha ungido y entonces voy contra Satanás. A ver, Satanás, ¿dónde está? Vengo aquí a echarte fuera. Eso es orgullo, eso es prepotencia. Y Satanás detecta eso. Y nos puede estar pasando lo que le ocurrió a los hijos del tal Esceva. Enfrentaron a un endemoniado y terminaron heridos y desnudos. Porque estamos confiando o en fórmulas mágicas o estamos confiando en nuestras propias fuerzas o en nuestros propios métodos.
Para enfrentar a Satanás necesitamos depender completamente de Dios. Y último recordatorio, recuerda siempre que muy pronto, Satanás será derrotado eternamente. Esto debe llenarnos a nosotros de felicidad, de celebración, ¿sí? Esto debería hacernos celebrar más ahora que gane Argentina, ¿verdad? Sí, debería hacernos celebrar con mayor gozo, con mayor felicidad. Porque mis hermanos, como leímos al comienzo, allá en Apocalipsis, y lo anunció también el apóstol Pablo cuando estaba escribiendo a los hermanos de Roma, Romanos 16:20 dice: y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. ¿Cuántos aplauden la presencia del Señor? Aleluya. Y termina diciendo: la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. Es la gracia del Señor la que nos sostiene. Es la gracia del Señor la que nos da la plena victoria contra cualquier ataque del infierno, contra cualquier ataque de las tinieblas. Un día, iglesia, no olvide esto, por favor, por eso son recordatorios. Un día, la victoria que obtuvo Cristo sobre Satanás en la cruz a favor de la iglesia será claramente vista, será claramente experimentada en cada uno de nuestros corazones. Aleluya. Sin embargo, surge una pregunta aquí interesante, y es: ¿por qué todavía Satanás tiene poder para tentar a los creyentes? ¿Usted se ha hecho esa pregunta? ¿Por qué todavía Satanás tiene cierto poder sobre los creyentes? No tiene autoridad, por favor, no confunda eso. Él no tiene autoridad, pero sí tiene la habilidad. Entonces, como tiene la habilidad, y parte de su habilidad es engañar, ¿sí?, que ese es el motor del poder de Satanás, el engaño, entonces logra tener éxito con algunos creyentes. Cuando un creyente le cree a las mentiras del diablo más que a la verdad de Dios, ahí es su víctima, ¿sí? Y puede ser de los que ayunan y oran y vigilan, diezman y ofrendan, evangelizan, pero si realmente tiene la tendencia a creerle más a las mentiras del diablo, ahí lo domina, lo manipula. Bueno, le voy a decir rápidamente por qué todavía Satanás tiene poder para tentar a los creyentes. La primera razón es porque el Señor sabe que necesitamos seguir creciendo en humildad. Amén. Necesitamos seguir trabajando el adorno más hermoso del cristiano, que es la humildad, para mantenernos humildes. Así que, hermanos, si hay algún ataque, que usted percibe que hay un ataque de Satanás, primero Dios te está diciendo: sé humilde. Dios te está diciendo: esté alerta. Pero también te está diciendo: sé consciente de una imperante necesidad de depender de mí. Depende de mí. Estás últimamente acostumbrándote a depender de tu esfuerzo, a depender de tu sabiduría, a depender de tus ingresos, a depender de tu capacidad. Y por eso permito a Satanás, le doy permiso a Satanás, ¿sí?, de que a través de tu debilidad venga un ataque. Pero yo controlo eso, porque aún el mal de Satanás lo utilizo para tu bien. Amén. También cuando somos tentados podemos experimentar la misericordia de Dios. A veces uno puede caer en ese orgullo espiritual de que ya llevo un buen tiempo donde, oye, me he sentido firme en el Señor, me siento juicioso, estoy leyendo la Biblia, estoy ayunando, estoy como los fariseos, ¿no? Doy diezmo de todo lo que gano, ayuno 3 veces a la semana, no le hago mal a nadie, no soy como fulanito de tal que, ay, Dios mío. Y a veces, hermanos, caemos en ese estado de una manera hasta inconsciente. Y entonces, ¿qué permite el Señor? El ataque del enemigo. ¿Para qué? Para que volvamos a depender de la misericordia de Dios, porque esto no se trata de mí, se trata es del que Dios tiene misericordia. Se trata de la misericordia y del favor del Señor. Y entonces, cuando viene esa misericordia, eso nos fortalece. Nos fortalece porque ya no estamos dependiendo de nuestras fuerzas, sino de las fuerzas de Dios, y ahí es donde somos eficaces para resistir al diablo. Y cada batalla espiritual nos recuerda que al final Dios nos llevará a salvo a nuestra patria celestial. Cada vez que Satanás te ataque, no se desanime. Recuérdele, más bien dígale: ay, Satanás,
no sé si se te olvidó, pero te lo voy a recordar. Según la palabra de Dios, yo sí sé cuál va a ser tu final, pero yo también sé cuál es el mío. A mí me espera una patria celestial. A mí me espera una vida eterna con mi Dios y con mi Salvador. Pero a usted le espera una vivencia atormentada por los siglos de los siglos en el lago de fuego. Haga la prueba, a ver qué va a suceder en ese momento, a ver si Satanás va a seguir haciendo de las suyas. Porque Satanás le huye a la verdad, y esa es una verdad poderosa. Cuando un cristiano le recuerda a Satanás su destino, Satanás tiene que salir huyendo, ¿sí? Pero no se ponga a insultarlo y no se ponga a hablarle con fuerza, a gritarlo, porque él no es sordo, ¿sí? A veces quiere hacerse el sordo, pero la verdad es que usted le habla con firmeza la verdad y eso retumba poderosamente en sus oídos y él tiene que salir huyendo. Aleluya. Yo quiero terminar diciéndote, mi amada iglesia, que los cristianos verdaderos debemos vivir en permanente agradecimiento a nuestro Dios. ¿Saben por qué? Porque diariamente, no cada 8 días, no cada mes, no una vez al año, sino porque diariamente Dios nos libra de las artimañas del diablo. Muchas de ellas nosotros hasta las ignoramos, ni las sabemos. ¿Cuántas cosas Satanás ha urdido, ha planeado, ha programado hacer y lanzar contra nosotros? Pero Dios no las permitió. Entonces debemos vivir en constante agradecimiento delante del Señor. Esta es una de las señales más fehacientes del amor de Dios para con nosotros. Definitivamente el Señor nos ama demasiado, más de lo que nosotros lo merecemos. Por eso es que debemos desear todos los días y todo el día estar con nuestro Señor Jesucristo. Yo creo que esta es la manera más eficaz para poder resistir al diablo. Lo estuvimos mirando al comienzo. Desear estar con Jesucristo todos los días. ¿Cuántos quieren cada día amar al Señor con todo su corazón? Hermano, hermana, enamórese del Señor. A veces nos enamoramos de otras cosas, le dedicamos más tiempo a otras cosas que hasta nos exprimen, hasta nos secan, ¿sí? Nos roban potencial, nos esclavizan. En cambio, aquel que se hizo siervo por nosotros y que dio su vida por nosotros y que nos demostró con amor perfecto lo valioso que somos para Él, a veces no le demostramos el amor que Él merece de parte de nosotros. En este mundo, Satanás, él siempre va a querer y va a tratar de destruirnos. La Biblia dice que el mundo entero está bajo el maligno. ¿Y cuál es el propósito? Robarlo, matarlo y destruirlo. La buena noticia es que para esto fue que vino Cristo, natividad, redención, para deshacer las obras del diablo y para que tengamos vida y la tengamos en abundancia. Aleluya. Mis hermanos, Él, aunque va a querer tratar de destruirnos, un día nosotros nos vamos a ir de esta tierra, ¿sí? Diga conmigo, esta tierra no es mi casa. Otra vez, dígalo bien fuerte, esta tierra no es mi casa. Yo tengo una mansión en el cielo. Ya me la estoy imaginando, hermanos. Y con esto no lo estoy alentando para que usted no compre casa aquí. No es eso. No le estoy alentando para que no se proyecte, no tenga sueños. Claro que sí. Pero viva un día a la vez también, ¿sí? Viva como si fuese a durar aquí 100 años, para que pueda proyectarse porque es lo correcto. Pero viva como si en el próximo minuto Jesucristo viniese por usted. Para que se mantenga alerta, para que se mantenga firme en el Señor. Y entonces, hermanos, nos espera en el cielo una morada donde vamos a descansar de todas nuestras obras y nos vamos a poder regocijar con nuestro Señor Jesucristo por los siglos de los siglos. Allí vamos a poder disfrutar de nuestros hermanos. Eso le decía ayer al grupo precioso que nos permitió el Señor evangelizar, más o menos unas 70 personas, y les decíamos, les estamos entregando este mensaje de salvación, la buena noticia, porque queremos volver a verles en el reino de los cielos. Queremos formar parte todos de esta maravillosa familia en Cristo Jesús. Y allí entonces, cuando estemos en el cielo, ya no habrá lugar en ese sitio para ninguna artimaña ni para ninguna crueldad satánica.
allí ya no nos vamos a preocupar. Allí estaremos en una paz eterna, en un estado, llamémoslo así, de éxtasis permanente. ¿Cuántos han tenido vislumbres de la presencia de Dios en sus vidas? ¿Cómo se sienten cuando tienen esos vislumbres? Hay un gozo pleno, ¿cierto? Hay una felicidad que lo llena todo. Es un momento donde usted, como es tan fugaz, usted dice, ay, pero ¿por qué se acabó? Y usted como que hace un esfuerzo para tratar de ¿qué? De volver a atraparlo. Esos momentos fugaces son los destellos de lo que permanentemente nosotros vamos a disfrutar en el reino de los cielos. Todo el tiempo en una verdadera y plena intimidad con nuestro Señor. Por eso, mis amados hermanos, ¿vale la pena resistir al diablo? ¿Lo vamos a resistir? ¿Creen que podemos en el nombre del Señor? Diga conmigo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No olvide este axioma: la única y eficaz manera de resistir al diablo es manteniéndonos cerca de Dios. La única y eficaz manera de resistir al diablo es manteniéndonos cerca de Dios. Oremos al Señor. Padre, en el nombre de Jesús, gracias por la palabra que nos entregas en este momento. Gracias porque nos haces conscientes de que como cristianos estamos recorriendo un camino en esta tierra donde hay confrontación bélica espiritual. El bien y el mal todo el tiempo están en confrontación por causa de nosotros, los seres humanos. Y más aún por nosotros los creyentes. Mi Dios eterno, en esta oportunidad hemos recibido la directriz de tu palabra para poder echar mano de la estrategia más eficaz para resistir al diablo. Y tiene que ver con mantenernos cerca de Dios diariamente. Nos has hablado, Señor, de estas 4 maneras para poder acercarnos y mantenernos cerquita de tu presencia. Pero también nos has entregado recordatorios para que no perdamos de vista el enfoque correcto de nuestra misión en esta tierra. Aquí estamos para enfrentar diariamente una batalla espiritual. Aquí estamos no para adormecernos, para dormirnos. Aquí estamos, señores, para estar en alerta, para estar activos, para estar conscientes de que hay un enemigo de nuestras almas que quiere robarnos, matarnos y destruirnos, pero que también pertenecemos al equipo que ya venció, al equipo de Cristo, y que por tanto, así como Cristo venció, nosotros también somos más que vencedores. Por eso, Señor, la manera de poder experimentar todos los días esa victoria que tú ya ganaste en nuestra vida a nivel particular es manteniéndonos en resistencia, es manteniéndonos en alerta. Perdónanos, Señor, si le hemos dado más valor a cosas temporales, a cosas triviales, a futilidades y sutilidades también, Señor. Perdónanos, porque muchas veces cuando andamos en esa perspectiva terminamos entonces accediendo a las tentaciones con facilidad. No le hacemos la batalla, no le resistimos a Satanás, y entonces fácilmente él nos gana. Y se trata, según lo que hemos visto hoy, se trata de resistir al diablo. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y él huirá de nosotros. Mi amado Señor, que estos recordatorios los tengamos presentes cada vez que nos encontremos en un ambiente de confrontación, en un ambiente de tentación, en un ambiente de sutileza del enemigo, y podamos de todo corazón hacer tu voluntad. Gracias por mis amados hermanos, gracias por mis amigos que se han conectado también, gracias por esta preciosa iglesia, y deseo que tu palabra cumpla el propósito por el cual hoy la has enviado. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Aplauda al Señor en estos momentos.